Ahí está el cubo, que no sea un cuadrado. Más o menos, ponemos esto, vamos a ver si nos permite tirar una línea. Más o menos, ahí está el cubo. Tenemos un cubo. Dice que tiene por lado 5 centímetros. ¿Ok? Todos los lados de un cubo son como jóvenes iguales. Es una teoría que ya manejamos. Entonces, vamos a decir que este lado que vamos a llamar L tiene una longitud de ¿cuántos jóvenes? Pero vamos a pasar eso a metros. Sería 0,05 metros. ¿De acuerdo? Esta es la longitud de nuestro cubo. Ahora, voy a hacer un poquito más grande y vamos a jugar con él. Nos dicen, jóvenes, que este cubo que fue taladrado. Se le hizo, jóvenes, un agujero circular que lo atravesó de lado a lado. ¿Están de acuerdo? De una cara a otra cara. Y nos dan, jóvenes, que el diámetro de ese agujero, ¿de cuánto es, jóvenes? ¿De cuánto es el diámetro? 2 centímetros. Llamemos D a esto de diámetro. O sea, 0,02 metros. ¿Están de acuerdo? Pero ese agujero, jóvenes, miren, traspasó de la cara, digamos, frontal a la cara posterior, la cara de atrás, haciendo un agujero, jóvenes, que tiene un diámetro en su circunferencia de 0,02 milímetros, y como va de cara a cara, tiene una longitud de ¿cuánto? De L, que equivale a los 0,05 metros. Alguien vino, agarró ese cubo perforado, lo puso en una balanza y lo pesó, y resulta que el peso de este cubo perforado fueron 7,50 newton. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahí tengo la información. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso es lo que ha pasado hasta ahora. Ahora, no sé de qué metal está hecho, solo sabemos que es un metal. Puede ser una aleación, etc. Y de hecho, ellos quieren que nosotros, jóvenes, determinemos cuál es la densidad que tiene ese metal. Y también nos dicen, bueno, y también averigüenme cuánto era el peso del cubo originalmente, antes de perder esa cantidad de masa debido al orificio que se hizo por taladrado. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. ¿Se acuerdan en la teoría que nosotros decíamos que la densidad de un material, sustancia o elemento homogéneo puro, o incluso aquellos que no son tan puros, es la misma? Y no importa la cantidad de masa ni el volumen que ocupe, siempre su densidad va a ser ¿qué? Igual, porque eso se da a nivel atómico, ¿no? ¿Qué pasa con su estructura? Entonces, ahora, si nosotros encontramos la densidad del metal, que sería la densidad de ese cubo, ya sea que esté perforado, ya sea que le hagan más hoyo, ya sea que lo den completo, al final es el mismo ¿qué? El mismo metal. La única forma de cambiar esa densidad es que yo cambie el metal de alguna manera, o lo sustituya por otro, o de repente haga una aleación con él, no le meta otros elementos, entonces la densidad va a variar. Ustedes me están pidiendo encontrar, jóvenes, la densidad de ese metal. Nosotros sabemos, jóvenes, por definición, que la densidad de un metal, bueno, la densidad de un metal no, la densidad, jóvenes, de un elemento, sustancia, se define como que la densidad volumétrica, como la cantidad de masa entre el volumen. O sea que si yo encuentro, jóvenes, la masa de este cubo, le divido entre su volumen, obtengo la densidad. Pregunta,
¿Conozco la masa, jóvenes, de este cubo? ¿Sí o no? ¿Me dan la masa? No. No. ¿Será que la pueden encontrar de alguna manera? ¿Ah, jóvenes? Sí, pero ocupa la densidad. Bueno, la densidad es la que ando buscando. Con el peso. Ok, tengo el peso que me da. Puedo encontrar una masa, pero ojo, este es el peso del cubo perforado. Entonces voy a encontrar la masa del cubo perforado realmente. Entonces vamos a ver. Entonces peso es igual a masa por gravedad, ¿de acuerdo? Despejando para la masa, eso lo sabemos desde física 1, es igual al peso entre la gravedad. ¿Cuánto es el peso? 7.50 newton. Entre la gravedad, ¿qué es cuánto? 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿De acuerdo, chicos? ¿Cuánto da la masa de ese cubo? $0.77. ¿Cuánto? 0.77. Deme 4 cifras. 0.7653. Me gusta más. Kilogramos. ¿Lo tienen, jóvenes? Ojo, esa es la masa del cubo con el agujero que se le hizo. Ahora, ya tengo esa masa. Si quiero encontrar la densidad de ese material, que no importa si está perforado o no, necesito la masa del cubo perforado, ya la tengo. ¿Entre el volumen de quién, jóvenes? Entre el volumen que ocupa esa masa. ¿Qué volumen ocupa esa masa? Miren lo que estoy diciendo. Entre el volumen que ocupa esa masa. ¿Qué volumen es el que ocupa esa masa? El cubo menos el cilindro. Recuerden que tengo un cubo y le quité, jóvenes, el equivalente a un cilindro en sus dimensiones. Entonces la masa, el volumen que necesito yo es el volumen del cubo perforado. Pero el volumen del cubo perforado es igual al volumen del cubo menos el volumen del cilindro que se hizo en la perforación. Cuidado, así dice la teoría, ¿no? Estoy, jóvenes, colocando la cantidad de materia que corresponde al volumen que ocupa. No puedo poner aquí el volumen del cubo porque estoy mintiendo. Porque recuerden que el peso le corresponde al cubo, jóvenes, con la perforación. Ahora, si no hubiera estado perforado y me dan el peso, automáticamente es más fácil encontrar la densidad. ¿Y cuál es el volumen de un cubo, jóvenes? ¿Cómo se calcula el volumen de un cubo? ¿Perdón? Área por altura, sí, bueno, el volumen en general, el volumen de cualquier elemento, me gusta esa idea, es el área por una especie de longitud o altura. El área corresponde a una cara, ¿no? En este caso, jóvenes, y la altura es esto. ¿Cuál es el área o la profundidad? Puede ser L, puede ser la profundidad, de hecho. ¿Cuál es el área, jóvenes, de este cuadrado? ¿Cuál es el área de un cuadrado? ¿Cuál es el área de un cuadrado, jóvenes? ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Base por altura. Ok, base por altura, pero la base ¿cuánto es? 0.5. ¿Y cuánto es la altura? 0.5. Entonces sería L al cuadrado, ¿sí o no? 0.5. Ah, y si multiplico L al cuadrado aquí por L, ¿qué me queda?
L al cubo. El volumen de un cubo, jóvenes, es sus lados, pues todos son iguales elevados al cubo. Se lo encuentro en un solo. Ahora, ya tengo el volumen del cubo, es L al cubo. Ya lo voy a sustituir. Ahora quiero el volumen de un cilindro. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? Pues seguimos la ecuación área por L, A por L, sería el área de una sección ¿qué? ¿Qué tipo de sección es la que se ve de frente? Un círculo, ¿no? ¿Cuál es el área de un círculo? ¿Cuál es el área de un círculo, jóvenes? Pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado entre 4, esa es la teoría. Como me están dando de un solo diámetro, uso este, miren. Entonces sería pi por diámetro al cuadrado, pi cuarto por diámetro al cuadrado, ¿por quién? Por L, por la longitud L. Este es el volumen del cilindro. Entonces, jóvenes, sustituyendo aquí en el volumen del cubo perforado, voy a borrar allá. Esta parte voy a borrar para hacerlo bien aquí. El volumen del cubo perforado, que es igual al volumen del cubo menos el volumen del cilindro, sería igual, jóvenes, a L al cubo menos pi cuartos por diámetro al cuadrado por L. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es L? 0.05. 5 metros al cuadrado menos Al pi cubo. cuartos, Al cubo. perdón, al cubo, gracias. Por pi cuartos diámetro al cuadrado es 0.02 por 0.05. ¿Cuánto es el volumen del cubo perforado? Vamos. ¿Jóvenes? ¿Cuánto les da? Vamos. ¿Cuánto les da ese volumen? Calculadoras. ¿Cuánto les da? 0.000109. ¿Qué? ¿Cuánto? 0.30 1092. 92. Sí, 92 92 03. Metros cúbicos. ¿Confirman, jóvenes? ¿Ahora les da? ¿Sí? Algunos pues que les dio 1.092 por 10 a la menos 4, ¿no? Es lo mismo. El volumen es un volumen de espacio pequeño. Les repito, pudo haberles dado algunos de un solo. 1.092 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Ahora sí ya puedo encontrar la densidad. Miren, lo voy a hacer acá. ¿Van entendiendo, chicos? Voy a borrar aquí, este no lo ocupo. La densidad, jóvenes, entonces, siguiendo la ecuación, es masa entre volumen. La densidad del metal es igual a la masa del cubo perforado entre el volumen del cubo perforado. ¿Cuánto es la masa?
7653. Y el volumen es 1.092 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Qué densidad tiene el metal? .092 es 4. ¿Qué densidad tiene el metal, jóvenes? ¿Perdón? 7008. .24 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Confirman, jóvenes? Sí. Ahora, con ese valor de densidad yo puedo irme a buscar alguna tabla, jóvenes, o en internet y averiguar más o menos a qué corresponde. Ahora, esto podría ser aleaciones de muchos tipos. Puede ser una aleación de cobre, puede ser una aleación de hierro, hierro colado, hierro fundido, puede ser alguna aleación de aluminio. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces tendría muchas opciones. Si me preguntaran, jóvenes, de repente, si este fuese un elemento puro, yo tendría que compararlo con un elemento puro. Por ejemplo, si me dicen que me vendieron plata, que el cubo es de plata, y me voy a la tabla, jóvenes, y averiguo cuál es la densidad de la plata. ¿Cuánto es la densidad de la plata? Preguntan ahí en internet, jóvenes. ¿Cuál es la densidad de la plata en kilogramos sobre metro cúbico? De la plata pura. Alguien me dice, mire, le vendo este cubo. Ya le hicieron un agujero, pero es de plata pura. ¿Cuánto? ¿Cuál es la densidad de la plata? Densidad de AG, creo que es la plata. El símbolo de la plata es AG, ¿verdad? El del oro es AU. 10.5 por 10 a la 3. 10.5 por 10 a la 3. ¿Confirman? ¿Jóvenes? O sea, 10.500 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Sí, verdad? Jóvenes, 10.000 y este 7.000. ¿Es plata eso? No es plata. Ni siquiera cerca, ni creo que ni siquiera... Ni por lo menos la pintaron, ¿verdad? Entonces, no es plata la que tengo yo ahí. ¿Se entiende, chicos? Ahora, ya que conozco la densidad, me piden encontrar qué, jóvenes. La masa del cubo normal. Como la densidad del material es la misma, independientemente que si el cubo está más perforado o no, yo me voy con la ecuación de densidad nuevamente, miren. Y digo, bueno, como ando buscando ahora el peso del cubo original completo, que ya no debe ser 7.50, entonces me voy con la ecuación de densidad que dice que densidad del metal es igual a la masa del metal, que sería la masa del cubo, entre el volumen de ¿quién? Del cubo completo. Ahorita me interesa todo el sistema del cubo completo. Pero yo ando buscando peso. Recuerden que el peso del cubo es masa del cubo ¿por quién? Por gravedad. Entonces yo necesito encontrar la masa del cubo primero. Y la encuentro a través de la densidad. Despejando, jóvenes, aquí la masa del cubo, que es igual a densidad del metal por volumen del cubo. La densidad del metal ya la conozco, es esta que está acá. ¿Y cuál es el volumen del cubo? Hoy sí a mí me interesa el volumen, ¿sí quién? Sin la perforación, y es L al cubo. Entonces sería densidad por L al cubo. ¿Miren? Veamos cuánto es la masa. Sería 7008.24 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen del cubo, que es 0.05 metros al cubo. Los metros cúbicos se van con los metros cúbicos. Esto obviamente debe ser mayor a 0.7653, porque ahora ya estoy completando el cubo. ¿Cuánto da? 0.8760. 0.8760. ¿Confirman, jóvenes? Sí. Vamos. Y ahora sí quiero que me digan cuánto pesaba el cubo originalmente antes de ser taladrado. Masa del cubo por gravedad. 0.8670 por 9.8. ¿Cuánto da eso? 87. ¿Perdón? 87.70. ¿A dónde? Ahí.
Ah, 87.60. Así, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto es el peso del cubo? 8.58. 8.58 kilogramos, que obviamente es mayor que el peso del cubo perforado. ¿Se dan cuenta? ¿Ven la importancia de la densidad de los materiales? Nos permite, jóvenes, independientemente de cómo se lugar, no importa la cantidad de masa que tengamos, llegamos a un valor adecuado. ¿Se entendió, chicos? Ok, si se entendió, y espero que sí, quiero que ustedes vean el problema 12.3, un problema bien sencillo. Solamente tienen 5 minutos para hacerlo. No debería tomarle más de 5 minutos el problema. ¿Puedo borrar? Muy bien. Miren lo que es el problema, jóvenes, hablando de cosas que pueden ser o no. El problema, jóvenes, 12.3. Imagine que compre una pieza rectangular de metal y con las siguientes medidas: de 5 por 15 por 30 milímetros. ¿Ok? Algo parecido, no a un cubo, sino que a un ¿qué? Algo así, ¿no? Algo más rectangular, ¿de acuerdo, chicos? Algo así. Y nos dicen, jóvenes, que tengo esa pieza de metal que mide 15 milímetros por 30 milímetros por 5 milímetros. ¿Qué puedo calcular con esas dimensiones, jóvenes? El área. ¿Del área? Sí, puedo calcular un área, pero creo que puede ser el área de aquí o el área de aquí, pero en dado caso puedo calcular el volumen. Y me dan la masa, miren, de esta pieza. Me dicen que la masa de eso que compré es de 0.0518 kilogramos. Perdón, 158 kilogramos. El vendedor nos dice que es oro. Bueno, verifiquemos que es oro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos verificar si es oro? ¿Encontrando qué? Si podemos. La Su densidad. densidad. Bueno, espérenme aquí. Dígame si es oro o no. Y dígame qué valor le sale de densidad. Necesito encontrar esa densidad de ese material con esas especificaciones y después voy a corroborar si equivale a oro, por lo menos algún tipo de oro, ¿no?
A ver, jóvenes, ¿cuánto les dio la densidad? $7,022. Ok, pero da el mismo valor, ¿verdad? 7,022. Me parece bastante al anterior, va. Pero mejor. ¿Cuánto es la densidad del oro? 19.300 kilogramos. Nada que ver, ¿verdad? Entonces nos vendieron gato por liebre, ¿no? Directamente. ¿Se entiende, chicos? Bueno. Sigamos con otros ejercicios más, veamos nuestra guía. A ustedes les quedan ahí un par ahí entre 5, vamos del 8 al 12 primero. ¿Qué problemitas más damos? Vamos a hacer el 12, veamos el 13. Muy bien, jóvenes, veamos eso que tiene que ver ya con las presiones que hemos estado estudiando. Y veamos el 12-12. Dice así, jóvenes. Voy a borrar aquí. Dice que un barril contiene una capa de aceite. Mire, un barril contiene una capa de aceite de 0.120 metros sobre 0.250 metros de agua. ¿Has escuchado el dicho que el aceite y el agua no se mezclan? La densidad del aceite es de 600 kilogramos sobre metro cúbico. Inciso A, ¿qué presión manométrica hay en la interfase aceite-agua? Manométrica. B, ¿qué presión manométrica hay en el fondo del barril? Jóvenes, pónganme atención. Dice, jóvenes, que un barril contiene una capa de aceite. No dicen si está abierto a la atmósfera o no, ¿verdad? Puede ser que esté sellado o no. Pero como nos preguntan por presiones manométricas debido a los fluidos, pues no nos interesa si está abierto o no. Aunque por encima hay una presión manométrica que puede ser de otro fluido como el aire. Dibujemos más o menos, jóvenes, la idea de lo que tenemos. Una especie de barril. Algo así, miren, un barril. ¿Ok? Ese barril, jóvenes, dice que contiene una capa de aceite de 0.120 metros. Esa es como la altura sobre 0.250 metros de agua. Ok. ¿Tendrá coherencia que el aceite esté encima del agua? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la densidad del agua si fuese agua dulce? ¿Cuánto es la densidad del agua dulce? 1000, ¿verdad? ¿Y la densidad de este aceite cuánto es? 600. Entonces tiene sentido de que el aceite esté nadando encima del agua. Pero el agua, jóvenes, tiene una altura de ¿cuánto? De 0.250 metros. Algo parecido a esto, ¿ven? Aquí, miren, aquí abajo tengo agua. Agua dulce. ¿Ok? Agua dulce. Que está, jóvenes, desde el fondo, digamos, a una altura de 0.250 metros. Como es agua dulce, la densidad del agua, vamos a ponerle agua, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico.
Encima de esa capa de agua hay otra capa que es de un aceite. Esa capita de aceite, jóvenes, ¿es de cuánto? De punto 120 metros. Y tengo la densidad de ese aceite, que es de cuánto? Sobre metro cúbico. Es lo que tengo ahí, jóvenes, nada más, aceite ya. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos, jóvenes, que por encima de este aceite puede haber, jóvenes, aire. ¿De acuerdo? De hecho, podemos imaginar partículas de aire. Si el recipiente estuviera sellado, posiblemente este aire tuviese una presión manométrica, estuviera presurizado. Si está abierto, la presión que hay aquí, ¿cuál es? La atmosférica, ¿que es de cuánto? 1.013 por 10 a la 5 pascales, ya está dada, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pero lo que me están preguntando es directo, inciso A, ¿qué presión manométrica? Cuando me hablan de presión manométrica, la teoría me dice que es P menos P sub 0 igual a ρg por H. O simplemente ρg por H. Esto es presión manométrica. Si yo quiero encontrar la presión manométrica de un fluido, lo que me interesa es la densidad del fluido, la gravedad y a la altura, jóvenes, que está el fluido por encima del punto que yo deseo encontrar, la presión. ¿Están de acuerdo? Ahora, cuando hablo del fluido líquido. Jóvenes, ¿dónde quieren la presión primero? En la interfase, en la frontera entre el aceite y el agua. O sea, ¿dónde? Aquí. O en cualquier punto que sea la misma que, jóvenes, dice la teoría. A la misma altura, tienen la misma presión. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, como quieren la presión en esa frontera, miren, la presión manométrica en la interfase, eso va a ser igual, según esta ecuación, a ρ del fluido que está por encima de ese punto. La gravedad, ¿por qué, jóvenes? Por la altura o profundidad a la que está, jóvenes, que corresponde solamente a la columna del fluido que estamos analizando. Jóvenes, por encima de este punto, ¿qué tengo como fluidos? El aceite. También hay aire. ¿Me interesa ese aire, jóvenes? Aunque esté abierta la atmósfera o no. No, solo me interesa, jóvenes, la presión que está ejerciéndose debido a este fluido en ese punto, porque es la manométrica. Ahora, si me hubieran pedido la presión, jóvenes, absoluta, eso es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. O si me piden la presión en este punto, la total, es la presión P sub 0, que puede ser atmosférica o puede ser que esté cerrado y sea una presión también manométrica, y se la sumo a la presión debido al aceite en este caso. Pero solo me están pidiendo ρgh. Esto sería entonces igual a la densidad ¿de quién? De la capa de aceite, porque lo que está por encima de cualquier punto de la interfaz es el aceite. Y lo que está más arriba no me interesa en ese momento. Por la gravedad, por la altura de la capa de aceite. A ver, jóvenes, ¿cuánto es la densidad del aceite? ¿Cuánto es la densidad del aceite? 600 kilogramos metro cúbico. ¿Cuánto es la gravedad? 9.80. ¿Cuánto es la altura de capa de aceite? 0. Solo esos aceites. 120 metros. ¿Cuánto nos da, jóvenes, la presión manométrica en la interfase? Vamos. ¿Todos se anotaron en la lista? Y solo hay dos anotados de los demás. No, perdón, se equivocaron. Ana, jueves.
Antonio Eli Chavarría, Antonio. Sí, es que me equivoqué. Me lo corrí. Borren eso, jóvenes, usen corrector, que ha hecho bacanado. Vamos. ¿Cuánto da esto? 705.6. 705.6 ¿qué? Si hago el cálculo queda newton sobre metro cuadrado, pero eso es pascales. Esa es la presión en la interfase. Bueno, pero miren lo que dice el inciso B. Bueno, ok. Pero ahora quiero saber cuál es la presión manométrica en el fondo del barril. En cualquier punto en el fondo del barril, suponiendo que está sellado abajo, que no hay fuga de presión, joven. Entonces, queremos la presión en cualquier punto en el fondo. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, esa presión manométrica en el fondo, jóvenes, presión manométrica en el fondo, ¿a qué es igual? ¿A qué se igual la presión manométrica en el fondo ahora? Lo mismo, ¿verdad? Presión por gravedad por altura. Solo que ya es la densidad. Jóvenes, ¿cómo queda la presión manométrica en el fondo? ¿Qué fluido hay por encima del fondo? Agua. ¿Ah? ¿Solo agua? Y aceite. Ah, ahora tengo también el aceite. Y lo incluyo. Entonces sería la presión manométrica del aceite más la presión manométrica del agua. Esto sería densidad del aceite, gravedad por altura del aceite, pero esta que esa la tenemos. Casualmente la misma que en la interfaz, ¿estás de acuerdo? Más densidad del agua, gravedad por altura de la capa de agua. Esta la copiamos tal como está, la 705.6. Más densidad del agua, jóvenes, 1000. Por 9.8. Por la altura de la capa de agua, ¿cuánto es? Solo la capa de agua, jóvenes. No podemos violar esa condición. Punto 250. ¿Cuánto da eso, jóvenes? ¿Cuánto es la presión manométrica en el fondo del recipiente? La manométrica. ¿Se entiende, chicos? Ahora, si quiero la absoluta, ¿qué es lo único que deberíamos hacer en el fondo? Si quisiera la presión absoluta, ¿qué hacemos, chicos? Le sumamos nada más la presión atmosférica, esta grande de acá. Si estuviera encerrado, habría que sumar la presión manométrica que también hay de la capa de aire, seguramente. El 1000 ya es dado, ¿verdad? ¿Perdón? De la densidad del agua dulce, ¿verdad? Sí, es como el agua salada. ¿Cuánto es la densidad del agua salada? 1030. Hay que respetar la sustancia. ¿Cuánto da esto? 705.6 más 1000 por 9.8 por punto 250. ¿Cuánto? 3.155.6. Perfecto. Pascales. Nos damos cuenta que la presión del agua es grande, ¿no? Comparada con la presión del aceite, ¿de acuerdo? Si nosotros tuviéramos que nadar, jóvenes, en ese aceite, ¿qué pasaría? Si tuviéramos que nadar en ese aceite, ¿qué pasaría? Nos hundiríamos porque el aceite tiene una densidad mucho menor que la de nosotros. Nosotros casi la densidad del agua. O sea, jóvenes, básicamente ahí nos vamos para el fondo. Ok. A ver, jóvenes, hagan el problema 12-13. Vamos. Hagan ustedes 12-13. Eso no debe tomarles más de 8 minutos. Vamos. Jóvenes, estudien los fines de semana, aunque sean, repasen la teoría y todo lo que hacemos, para que sea mucho más fácil. Vamos, hagan 12-13 para hacer más problemas.
Inciso A. ¿Cuál es la diferencia entre la presión de la sangre en el cerebro cuando uno se para sobre su cabeza y la presión de estar de pie? Suponga que usted mide 1.85 metros de altura. La densidad de la sangre es 1060. Encuentre la diferencia de presión. Esa diferencia de presión es P menos P sub 0, una presión manométrica, ¿no? Es densidad, gravedad por altura. Tenemos la densidad del fluido, sí, de la sangre. La gravedad conocemos y sabemos la altura, solo es de multiplicar. ¿Cuánto da eso? Ya que eso es P menos P sub 0, un delta P. ¿Cuánto sería la presión que sentiríamos nosotros en el cerebro si nos paráramos de pie? Nos paráramos de pie, qué feo eso. Nos paráramos sobre nuestras manos, o sea, de cabeza la cosa. De 9.217 para acá. ¿Cuánto? 19.200. 19.000. ¿Cuánto le he dado de más? Varones, cálculos. Jóvenes, ¿cuánto les da? ¿Cuánto? 19.000, muy bien. ¿Lo que tenía Oscar? ¿Eso era? Sí. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿qué efecto tiene el aumento de la presión sobre los vasos sanguíneos en el cerebro? Bueno, lo podemos pensar solamente cuando nos duele la cabeza, que no ocupamos estar parados de cabeza. Pero si nosotros estamos parados de cabeza, la presión le recorre ¿hacia dónde? Hacia el cerebro. De suerte, nuestro cuerpo tiene un sistema también de regulación y las arterias, algunos sistemas de vasos sanguíneos, etcétera, funcionan como bombas de bypass, ¿okay? Que dejan el flujo solo en una dirección. Pero al estar jóvenes parados, o como quien dice, de cabeza, la presión va a ir a nuestro cerebro y eso va a hacer que los vasos sanguíneos tienden a tener más inflamación y se pueda generar un problema de gravedad. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Sigamos con más ejercicios. Hagamos del 17 al 24, a ver qué nos muestra. Si no, nos saltamos del 25 al 32.
Hagamos uno, jóvenes, del principio de Pascal. De hecho, quiero que ustedes intenten hacerlo siguiendo el principio de Pascal de la ecuación, a ver qué tanto han estudiado. ¿Qué dice la ecuación, jóvenes, o el principio de Pascal, jóvenes? ¿Qué dice el principio de Pascal? Jóvenes. ¿Qué dice el principio de Pascal, jóvenes? Vamos. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Bajón de energía, ¿verdad? Jóvenes, ¿qué es el principio de flotación de Pascal? ¿Se acuerdan ustedes que decía que la presión en un fluido encerrado se transmite a todas las partes del fluido y también a las partes del sistema de manera, jóvenes, ininterrumpida, sin disminución? En pocas palabras, la presión en un punto 1 va a ser igual a la presión en un punto 2. O en pocas palabras, que la presión en la entrada, por ejemplo, es igual a la presión en la salida de un sistema encerrado, donde la presión es fuerza entre área. Estamos hablando de la fuerza de entrada y el área de entrada, igual a la fuerza de salida entre el área de salida. Jóvenes, siguiendo esta relación del principio de flotación, nos dicen que, nos hacen mención a una figura. Esa figura que nos hacen mención, jóvenes, es una figura de un sistema hidráulico, donde a través de un pistón, jóvenes, un sistema de pistones, que yo aplico una fuerza en la entrada, ¿bien? Ese pistón, jóvenes, actúa sobre un fluido y obviamente actúa sobre un área de entrada, y después esa presión, jóvenes, que se transmite, que no se interrumpe, llega a la salida o al pistón de salida, que ese va a estar en un área de salida, área 2, y va a ser, jóvenes, que se pueda levantar, en este caso, un vehículo, ¿sí? Sistema hidráulico que trabaja en algunos sistemas, que tiene una cantidad de masa, ¿de cuánto? De 1520 kilogramos. Entonces, jóvenes, nos dicen que se aplica una fuerza 1, que es la fuerza de entrada. Miren, fuerza 1 o fuerza de entrada de 125 newtons, y que la idea es que se levante un vehículo de 1520 kilogramos. La pregunta es, jóvenes, ¿cuál debe ser la proporción entre el diámetro del recipiente bajo el auto y el diámetro del recipiente donde se aplica la fuerza 1? Miren, repito, ¿cuál debe ser la proporción entre el diámetro del recipiente bajo el auto, o sea, el diámetro de salida, entre el diámetro de entrada? Eso es lo que quieren, jóvenes, que encontremos esa proporción o esa razón entre el diámetro de entrada y el diámetro de salida, a partir de esto que nos han dado nosotros. ¿Ok? Si nos damos cuenta, jóvenes, las relaciones de diámetros no nos dan diámetros, no tenemos ningún diámetro. ¿Están de acuerdo? No tenemos ningún área, pero sí nos están pidiendo una razón de relación entre el diámetro de salida y el diámetro de entrada. Si seguimos la ecuación de Bernoulli, de Pascal, el principio de Pascal, nos damos cuenta que nos han dado una fuerza de entrada, y automáticamente, aunque nos dieron una masa, también nos están dando, jóvenes, una fuerza de salida, la fuerza que queremos levantar. La fuerza que queremos levantar, ¿quién es?
El peso del auto. ¿Y el peso del vehículo cómo se encuentra? Masa del vehículo por gravedad. ¿Cuánto es la masa del vehículo? ¿Mil cuánto? A ver, 520. 1520 kilogramos. Muy bien. 1520 kilogramos que se multiplica por la gravedad 9.8 y eso me da que el trabajo del vehículo, ¿cuánto es, jóvenes? 14.896. 896 newton. Esa es la fuerza que yo necesito levantar. Básicamente esta es la fuerza de ¿qué, jóvenes? De salida. ¿Están de acuerdo? La fuerza de salida. Si nos damos cuenta, jóvenes, la forma o las áreas son áreas circulares, porque nos dicen diámetros. Y aquí es igual el área de un círculo, jóvenes, hace poquito la vimos. Pi entre 4 por diámetro. Pi cuartos o pi entre 4 veces el diámetro elevado al cuadrado. Aquí están los diámetros que queremos que aparezcan, miren, están en las áreas. Entonces, si nosotros venimos y agarramos este expresión, decimos, bueno, la fuerza de entrada entre el área de entrada, que sería, miren, pi cuartos, por el diámetro de ¿qué? De entrada elevado al cuadrado, ¿están de acuerdo? Igual a la fuerza de salida por el área de salida. ¿Pero quién es el área de salida? Pi cuartos por el diámetro de salida elevado al cuadrado. Me doy cuenta, jóvenes, rápidamente que el pi cuartos se cancela. Y me queda, jóvenes, nada más que la fuerza de entrada entre el diámetro de entrada al cuadrado es igual a la fuerza de salida entre el diámetro de salida al cuadrado. La razón que yo quiero es esta, miren. Diámetro de salida entre diámetro de entrada. Entonces yo necesito pasar este diámetro de salida al otro lado que está dividiendo, ¿pasa qué? A multiplicar. Y después esta fuerza de entrada a mandarla ¿a qué? A dividir. Y me queda, jóvenes, que el diámetro de salida al cuadrado entre el diámetro de entrada también al cuadrado es igual a la fuerza de salida entre la fuerza de entrada. Pero yo no necesito esos cuadrados. Como aparecen, jóvenes, arriba y abajo, por propiedad de los exponentes, los puedo poner en un solo, ¿no? Y me va a quedar, jóvenes, que el diámetro de salida entre el diámetro de entrada, todo eso al cuadrado, es igual a la fuerza de salida entre la fuerza de entrada. Y lo que yo quiero saber es lo que está dentro del paréntesis. ¿Cómo hago para tenerlo? Raíz a ambos lados. Miren, y metiendo raíz a ambos lados, lo voy a tirar aquí, jóvenes, lo voy a hacer en otro color. Nos queda, jóvenes, que el diámetro o la relación del diámetro de salida entre el diámetro de entrada es igual a la raíz de la fuerza de ¿qué? De salida entre la fuerza de entrada. Y estos valores sí los conozco. Entonces la razón, jóvenes, entre los diámetros de salida y de entrada es igual a la raíz. ¿Cuánto es el diámetro, la fuerza de salida? 14.896 newton. Entre, ¿cuánto es la fuerza de entrada? 125. Los newton con newton se cancelan y solamente me queda algo dimensional. ¿Cuánto es esa relación, jóvenes? ¿Cuánto es el diámetro de salida veces sobre el diámetro de entrada? 10.92. ¿Qué unidades? Ninguna, ¿no? Porque es una relación. De hecho, jóvenes, si yo trabajo esto, yo puedo decir que el diámetro de salida es igual, y puedo mandar el diámetro de entrada al otro lado a multiplicar a 10.5, 9 veces el diámetro de entrada. Y es cierto, ¿no? El diámetro de salida, que es el que donde está el vehículo, debe ser mucho más grande que el diámetro de entrada. Según eso, casi 11 veces más grande el diámetro de entrada. O sea que yo puedo tener, jóvenes, en ingeniería, un diseño para varios diámetros de diferentes, ¿no? Si yo digo, voy a hacer un diámetro de entrada de 1 metro, por ser exagerado, ¿cuánto es el diámetro de salida? 11 metros aproximadamente, ¿no? O sea, enorme. Entonces, ya tengo un diseño general del sistema. ¿Se entiende, chicos? Esa es una ecuación del principio de proceso.
de aplicación de la ley de Pascal. Muy bien, hagamos ahora, jóvenes, ejercicios de flotación. Veamos, jóvenes, cómo nos va con Arquímedes directamente. ¿Lo tienen este? ¿Se entendió, chicos? Sí. Tienen que ser bien meticulosos ustedes también. Muy bien. Voy a borrar aquí, chicos. Y vamos a ver otro ejercicio. ¿Ese era el 20? ¿Qué era eso? 23 era. Muy bien. Ahí hay otros jóvenes que deben resolver ustedes. Vamos a nuestra guía y nos vamos del 25 al 27. Veamos que total del 25 al 27. Jóvenes, quiero que lean los siguientes ejercicios. Vamos a hacer el 27, ese va seguro. Pero quiero que ustedes me lean el 25 y el 26, y escojan uno. Lean el 25 y el 26, les voy a dar 2 minutos para que lean a detalle el 25 y el 26. El 27 lo vamos a hacer obligados. Y logramos. ¿Qué está haciendo la boya, jóvenes? Flotando verticalmente. O sea, la boya está en la superficie. O sea, jóvenes, que no importa la cantidad de masa. Y lo que pasa es que la boya es mucho menos densa que ¿quién? Que el agua en ese momento. Muy bien, hasta ahí no tenemos ningún problema. Y estamos en agua, ¿qué, jóvenes? Salada, agua de mar. Automáticamente que estamos en agua de mar, sabemos que la densidad del agua de mar es aproximadamente 1030 kilogramos sobre metros cúbicos. Tenemos que tener cuidado con eso. Nos dicen, jóvenes, que el diámetro de la boya es de 0.900 metros. Ustedes lo están dando, miren, que la boya, como es cilíndrica, tiene un diámetro de 0.900 metros. ¿Estás de acuerdo? Ahora, esa boya tiene una longitud que no tengo ni idea cuánto es su longitud, ¿estás de acuerdo? O su altura h, como quieran ver. Nos piden, jóvenes, calcular la distancia adicional que se hundirá la boya. ¿Pero cuándo? Cuando un hombre de 70 kilogramos se coloque encima de ella. ¿Qué va a pasar, jóvenes, entonces? Viene una persona, se coloca encima de la boya, y resulta que la boya ahora sí se hundió, jóvenes, parcialmente. Y se hunde, jóvenes. Miren, esta distancia que podemos llamarla que H. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que nos están pidiendo. SH. ¿Sí? Ahora, ¿quién provocó que se hundiera esa boya? Una persona que se subió arriba, que tiene una masa de ¿cuánto? De 70 kilogramos.
¿Ok? Básicamente, jóvenes, la masa que tiene la persona es la que me interesa en ese punto. Ahora, la pregunta es, jóvenes, ¿cuánto se hunde esto? ¿Cómo calculamos eso? A ver quién me ayuda. Despejarlo para... ¿Será que podemos calcular nosotros a través de qué? Vamos, ayúdenme. Esto ya, jóvenes, es flotación. ¿Qué podríamos aplicar ahí? Diagramas de cuerpo libre, ¿no? Las fuerzas que actúan sobre la boya. ¿Qué fuerzas actúan sobre la boya? El peso, ok, pero ¿el peso de quién? La persona. ¿Será el peso de la boya más el de la persona? No, el de la persona. ¿O solo el peso de la persona o solo el peso de la boya? Bueno, con el peso de la boya no se sumergía. No se sumerge, ¿está de acuerdo? Entonces, ¿cómo que no esté la boya en ese momento para nosotros? Sin embargo, sí se sumerge con el peso de quién? De la persona. De la persona. Entonces sería el peso de la persona, que sería más de la persona por quién? Por gravedad. ¿Qué otra fuerza, jóvenes, aparte de esa hay ahí? La persona se puso y se hundió, jóvenes, pero sigue flotando. ¿Qué otra fuerza, jóvenes, hay en ese sistema aparte del peso que hace que la boya se hunda? La fuerza de boyantez. Hay un fluido que tiene una fuerza hacia arriba, que es la fuerza de boyantez B. ¿Tengo alguna otra fuerza aparte de esas dos, jóvenes? No. Si hago una sumatoria de fuerzas, en Y va a ser igual a ¿cuánto? Positiva hacia arriba. A cero. Hay equilibrio en el sistema, equilibrio estático. ¿Qué fuerza va para arriba? La de boyantez. ¿Qué fuerza va hacia abajo? La de la persona. El peso. Menos el peso de la persona, digamos, o el peso que hace que se hunda. ¿Igual a cuánto? Igual a cero. Es lo mismo. Ahora, el problema es, jóvenes, que no me están pidiendo, jóvenes, cuánto es la fuerza boyantez, que es igual al peso de la persona. ¿Están de acuerdo? Que es más de la persona por gravedad. ¿Qué es lo que ando buscando yo? La distancia. Lo que se hunde la boya. Resulta, jóvenes, que la fuerza de boyantez, por definición, ¿a qué es igual? Densidad del fluido, dice la teoría. ¿Por quién? Por el volumen del fluido desplazado por la gravedad. ¿Están de acuerdo? Esa es la fórmula, esa es la ecuación de la boyantez. Ahora, ¿conozco la densidad del fluido? Sí. Sí. ¿Cuánto es? 1030. ¿Conozco la gravedad? Sí. ¿Conozco el volumen del fluido desplazado? No. No sé cuánto volumen del fluido se desplazó, pero puedo calcularlo. ¿A qué es igual el volumen del fluido desplazado, jóvenes? Al área por lo menos. Es igual al volumen que se ha sumergido. ¿Cuál es el volumen que se ha sumergido? ¿Cuál es el volumen de la boya que se ha sumergido? La altura. Bueno, ¿qué forma tiene la boya? Cilíndrico. De un cilindro. El área del cilindro. Entonces me interesa el volumen de esto que se sumergió, que básicamente es el área, miren, de sección transversal del cilindro, que es un círculo. ¿Por quién? ¿Por quién, jóvenes? ¿Por este L o por el H que se sumergió? Por el H. Por el H que se sumergió. No me interesa porque no. Porque es solamente, la ecuación es clara, el volumen del fluido desplazado que corresponde al volumen del fluido que se ha sumergido. Si se hubiera sumergido toda la boya, hubiera sido, jóvenes, en vez de H, ¿quién? L, y punto. Y como es, jóvenes, cilíndrico, se sigue, jóvenes, esta parte que se ha hundido es esta chiquita. Solo esto es lo que se ha hundido, miren, jóvenes. Esto que está aquí, ¿ven? Y el área, jóvenes, de esto ya, por lo menos conozco el diámetro. Si conozco el diámetro, conozco el área. ¿Cuál es el área de un círculo, jóvenes? Acabamos de ver ahorita otra vez. Pi cuartos por diámetro. Pi cuartos por diámetro elevado al Cuadrado. cuadrado. ¿Y tengo el diámetro? Sí. Sí, ese sí me sirve. Entonces, jóvenes, lo que voy a hacer ahora es esto, ¿eh? Pi cuartos por diámetro al cuadrado por h. Sustituyendo, jóvenes, aquí, en esta ecuación base, me doy cuenta que eso sería a densidad del fluido
por el volumen, que sería pi cuartos, por el diámetro al cuadrado por h, por... ¿qué me hace falta? La gravedad. Por la gravedad. ¿Igual a quién? A la masa por la gravedad. ¿Qué pasa con la gravedad? Se va. Despejando para h, ¿cómo me queda h aquí? La masa de la persona entre densidad del fluido, pi cuartos, por el diámetro elevado al cuadrado. Miren, estoy despejando para h. Esto se queda en este lado, se va este y otro lado. Entonces, jóvenes, la altura que se hunde, la profundidad que se hunde es 70 kilogramos por la densidad del fluido, que es 1030 por pi cuartos por el diámetro, que es 0.900 elevado al cuadrado. ¿Cuánto da lo que sumerge el fluido? No es que estaba tan fácil tampoco, ¿verdad? Pero hay que analizarlo en base a la ecuación. Solamente tengo esas dos. Jóvenes, quiero que ustedes me intenten hacer el 1226. El que no quisieron que yo hiciera. Lo van a hacer ustedes. Es muy parecido, pero no exactamente igual. Tiene sus detallitos en eso. Bueno, primero vamos a hacer el 1227, que es bien sencillo. Y si se quieren ir, van a tener que terminar el 1226 ustedes. Si se quieren ir, ¿no? Para que lo terminen se van. Pero bien hecho, bien desarrollado. ¿No? Ahí que me encontré un solucionario como lo hizo el chat GPT. O el chino, ¿cuál es el chino? Jóvenes, una pregunta de fútbol. Irán va para el mundial. Irán está clasificado al mundial. Es como el mundial en Estados Unidos. No es parte, ¿verdad? ¿Se entiende, chicos? Bueno, voy a borrar aquí. ¿Cuánto les dio H? No me han dicho. ¿Cuánto se ha sumergido la boya? 0.1068. 0.1068, suena raro. ¿0. cuánto? 1068 metros, confirman. ¿Alguien más? Ocupo que me confirmen esos valores. ¿Está bien? Sí. Son como 10 centímetros más o menos, no es mucho, ¿verdad? Bueno, veamos el problema 1227 y ustedes van a hacer el 1226 en lo que resta de la clase de hoy. Ahí nos quedaría, jóvenes, solamente acabar con ejercicio en la próxima clase, en la primera hora de flotación, para dar inicio al capítulo 17. Muy bien, jóvenes. Dice aquí: una muestra de mineral pesa 17.50 newton en el aire. Ok, tenemos el peso, jóvenes, de un mineral que cuando se pesó en el aire, su peso arrojó 17.50 newton. Pongámosle, jóvenes, el peso del mineral, solamente W, 17.50 newton. Pero si se cuelga de un hilo ligero, o sea, vamos a despreciar el peso del hilo, y se sumerge por completo en agua, la tensión del hilo es de 11.20 newton. Calcula el volumen total y la densidad de la muestra. Perfecto. Quieren la densidad de la muestra y el volumen del mineral. El volumen del mineral. ¿De acuerdo? Según esto, jóvenes, según lo que se hizo como experimento, es que cuando se colgó la muestra, jóvenes, sobre un hilo, aquí está el mineral, quedó totalmente sumergido ¿en qué, jóvenes? ¿En qué? En agua. Agua dulce. Entonces la densidad del agua es ¿de cuánto? De 1000. Se observó, jóvenes, en ese momento
que la tensión del cable, ¿cuánto es la tensión del cable, jóvenes? 11.20 newton. Nosotros sabemos que esta tensión indica el peso aparente. Esa tensión va a ser menor que el peso original. ¿Qué otra fuerza aparte de la tensión hay en este sistema de equilibrio? Obviamente el peso del objeto, que es de ¿cuánto? Pero hay una fuerza más. ¿Cuál es, jóvenes? La fuerza de flotación o buoyantez, que siempre va hacia arriba. ¿Están de acuerdo, chicos? Muy bien. Ahora la pregunta es, bueno, pero a mí me preguntan densidad y el volumen. ¿De qué me puede servir a mí encontrar la fuerza de buoyantez? La cosa es, la cosa es que la fuerza de buoyantez, nosotros sabemos que es igual a ¿quién? ¿A densidad de quién? Del fluido. Por el volumen del fluido, por la gravedad. Pero resulta que el volumen del fluido desplazado, como todo el objeto está sumergido, corresponde al volumen de quién? De todo el objeto. ¿Se dan cuenta? O sea, jóvenes, que yo, si encuentro el volumen del fluido desplazado, automáticamente encuentro el volumen de quién? De todo el objeto, porque está sumergido por completo. Ya respondería el inciso B, más básicamente. Y con ese volumen, y conociendo que el peso del material es este, puedo encontrar la masa. Y con el volumen y la masa puedo encontrar la densidad del mineral. Entonces necesito encontrar la fuerza de ¿qué? De flotación, casi por obligación. Pero esa sale de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 de este sistema de equilibrio. ¿Qué fuerza va para arriba? La tensión y la fuerza de buoyantez. ¿Quién va hacia abajo? El peso del objeto, igual a 0, ¿no? Despejando, la tensión, la buoyantez es igual al peso menos la tensión. ¿Cuánto es el peso? Y la tensión, 11.20. Por lo tanto, la fuerza de buoyantez, ¿cuánto es? ¿Perdón? 6.3 o 30 newton. Y ya que tengo la fuerza de buoyantez, puedo, jóvenes, a través de su ecuación propia, despejar ¿para quién? Para el volumen del fluido desplazado. Que básicamente, jóvenes, puedo decir que es el volumen del mineral. ¿Por qué? Porque está totalmente sumergido. Esa es la ventaja. Entonces, el volumen del mineral va a ser igual a la fuerza de buoyantez entre la densidad del fluido por la gravedad. ¿Cuánto es la fuerza de buoyantez? 6.30. ¿Cuánto es la densidad, jóvenes, del fluido? Es agua, ¿no? Dulce, 1000 kilogramos. Y la gravedad 9.8. ¿Cuánto da el volumen que ocupa el mineral o el volumen del mineral? Sí, primero me preguntan por el volumen, ¿verdad? Tiene sentido que pregunten primero por el volumen y después por la densidad. 6.43 por 10 a la menos 4. ¿Confirman, jóvenes? 6.43 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ya tengo una respuesta. Ahora, para la densidad, jóvenes, obviamente ocupo la ecuación de densidad, que sería masa del mineral entre el volumen del mineral. El volumen ya lo tengo. Lo que necesito, ¿qué es? Pero la masa debe salir del peso medido en el aire. Entonces, como conozco el peso del mineral, que es masa del mineral por gravedad, despejando la masa es peso del mineral entre la gravedad, que es 17.50 newton entre 9.8. ¿Cuánto da la masa del mineral entonces, jóvenes? ¿Cuánto es la masa del mineral? 1.79. 1.79. ¿Cerrado? No, da 78.57. Vémoslo con más. 78 57. kilogramos. Ahora, jóvenes, encontremos la densidad de ese metal. 1.7857 entre, ¿cuánto era? 6.43 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Cuánto da eso, jóvenes? ¿Cuánto es la densidad de ese metal?
¿Cuánto da la densidad del mineral? $2,777.384. 2700. 77. Punto 384. 13. ¿Confirman, jóvenes? Porfa. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, con esta densidad ya puedo irme a alguna tabla y más o menos identificar qué material podría ser. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Tienen exactamente lo que queda de la clase para hacer el problema 1226. No lo he terminado. Voy a hacerlo más pequeño, esperen. ¿Qué pasó? Esperen. Ahí está. Ahí le pueden tomar una buena foto. ¿Hoy se puede borrar? Muy bien, jóvenes. Quiero que ustedes, en este rato que nos hace falta, que es un poco más de 20 minutos, intenten resolver el problema 1226 a detalle. ¿Ok? Ahí está, ¿ves, jóvenes? Un bloque de hielo flota en un lago de agua dulce. ¿Qué volumen mínimo debe tener el bloque para que una mujer de 45 kilogramos pueda ponerse de pie sobre este sin mojarse los pies? ¿Ven? Háganlo, jóvenes. Bueno.
Vamos, vamos.
Veamos. ¿Qué hizo, Valeria? Ok, es el hielo por la gravedad que es el peso. Eso pues, es hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces está el peso total y está la fuerza orientada hacia arriba, correcto. Y la fuerza de densidad de fluido, en este caso es que agua es. Como dicen agua, pues vamos a hablar por el volumen del fluido desplazado. Pero como la idea que es sumerja, ¿el volumen de quién? Del hielo, entonces el volumen del hielo, correcto, por la gravedad. Entonces, la gravedad se cancela. Y como lo que nos piden es volumen que nos piden, ¿verdad? Correcto, entonces no ocupamos la masa del hielo, porque tampoco la conocemos. Y la convierte en qué? ¿Cómo se convierte la masa del hielo? Usando la densidad. Correcto, se pasa eso. Entonces, para quedarnos siempre con un solo volumen del hielo, que tampoco lo conocemos. También no la podemos montar la masa. Y además para el volumen del hielo. Correcto, sí, está muy bien. Eso es lo que debemos. Trate de hacer siempre diagramitas, porque esos son importantes, porque nos permiten a nosotros saber qué es lo que está pasando y cómo nos está dando. Bueno, ya se puede retirar usted, Valeria. Pasamos.